Yo nací y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar rodeado de cerros y milpas, donde todavía se habla de nahuales con respeto y con miedo. No era un mito para nosotros, era parte de la vida diaria. Los abuelos nos mencionaban con voz baja, como si al decirlo demasiado fuerte, uno de ellos pudiera escucharnos. Esa noche que les voy a contar, todavía la tengo marcada en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Esto ya tiene algunos años. En ese entonces el pueblo llevaba varias semanas inquieto. Había rumores de que un perro enorme me rodeaba las casas en la madrugada. No era cualquier perro. Decían que era tan grande como un becerro, con los ojos rojos y el lomo arqueado, como si estuviera siempre listo para atacar. Las gallinas amanecían sin vida, los borregos heridos, y hasta el ganado parecía estar nervioso. Un grupo de vecinos decidió que no podía dejar que siguieran pasando estas cosas. Yo era joven entonces y me uní a ellos. Nos armamos con lo que teníamos: machetes, lámparas de mano y algunos rifles viejos que usábamos para cuidar las cosechas y los animales. Recuerdo que mi padre me advirtió: no vayas en busca de lo que no debes. Si es un nahual, no se le enfrenta con balas. Pero yo no le hice caso. La rabia por ver a los animales muertos pudo más que el miedo. Esa noche salimos un grupo de 8 hombres caminando entre las calles de tierra, con la luna alumbrando lo suficiente. No habíamos avanzado mucho cuando uno de los vecinos señaló hacia el solar detrás de la iglesia, y ahí lo vimos. Era el animal, estaba parado, inmóvil, observándonos. Era un perro, sí, pero era demasiado grande. Su pelo era negro y brillaba como si estuviera mojado, y sus ojos parecían 2 carbones encendidos. Lo más extraño era su postura. No era la de un perro normal. Se paraba demasiado erguido, casi recto, como si su cuerpo no fuera solo el de un animal. Nos quedamos quietos unos segundos. El silencio era pesado y solo se escuchaba el jadeo profundo de aquella bestia. Entonces alguien gritó: «Ahí está, dispárenle». Los rifles tronaron al mismo tiempo, iluminando esa noche con fogonazos. El perro lanzó un aullido tan agudo que me heló la sangre y salió corriendo hacia los matorrales. Lo seguimos como pudimos. Corrimos entre las piedras y las raíces, guiados solo por la luz de la luna y el sonido de sus pasos. Al llegar a la orilla del río, lo teníamos acorralado. Disparamos otra vez, y juro, como vi que una bala le dio en la pierna trasera. El animal chilló de dolor, se tambaleó, pero en vez de caer, corrió más rápido. Cruzó el agua y se perdió entre los árboles. Regresamos al pueblo con la sensación de que lo habíamos herido, y que si era un animal común, lo encontraríamos muerto al amanecer. Pero lo que ocurrió nos dejó sin habla a todos. Al día siguiente, uno de los vecinos, don Aurelio, no salió de su casa. Decían que estaba enfermo. Cuando por fin lo vimos, tenía la pierna vendada y cojeaba al caminar. Lo más escalofriante fue que la herida estaba en el mismo lugar donde le habíamos disparado al perro negro. Nadie se atrevió a decir nada en voz alta, pero todos lo pensamos. El animal y don Aurelio eran el mismo. Él siempre había sido un hombre extraño, solitario, que conocía de plantas y rezos antiguos. Y aunque nunca lo admitió, desde ese día nadie volvió a verlo igual. Algunos en el pueblo dejaron de hablarle. Otros le tenían aún más miedo.
Otros ahora le temían, y las noches volvieron a estar en silencio, como si el nahual hubiera recibido la advertencia. Yo en lo personal nunca volví a unirme a ninguna cacería. Aprendí esa noche que no todo lo que parece un animal lo es realmente, y que en los pueblos, cuando alguien te advierte que no se debe buscar lo que no se entiende, hay que hacerles caso. Esto pasó cuando apenas tenía como 9 años, y aunque la gente se burla, los que vivimos en esta zona de Oaxaca sabemos que fue real. Nunca se le dio mucha difusión, porque ¿quién iba a creer a un niño que dice que lo sigue un burro que se ríe como un señor? Pero éramos varios los que lo vimos, no solo yo. Vivíamos en un ranchito entre San Pedro y San Juan Mixtepec, un pueblo chiquito de Tierra Roja, con la escuela rural a un lado del campo de béisbol. Éramos pocos alumnos y todos caminábamos de nuestras casas a la escuela por el sendero de tierra. En ese entonces no había luz eléctrica en la mayoría de los caminos. Los primeros que vieron a este animal fueron unos compañeros de otro grupo. Dijeron que era un burro que los había seguido hasta la puerta de la escuela, que venía caminando lento, pero derecho, con un rumbo fijo, siguiéndolos, sin perderles el paso, sin quitarles la vista de encima. Y cuando volteaban a verlo, el burro se reía. No rebuznaba, se reía. Se reía como lo haría un adulto. Claro, como eran niños nadie les creyó. Incluso yo me burlé de ellos. Pero todo esto cambiaría hasta el día que nos pasó a nosotros. Un día ya saliendo de clases, me fui caminando con mi primo Toño. Nos tocaba atravesar un tramo de vereda que pasa junto a un arroyo seco. Íbamos jugando como siempre, y en eso escuchamos algo detrás nuestro. Eran pasos, pero no eran pasos de un animal en 4 patas. Eran pasos secos, pesados. Era como si una persona de un tamaño gigante estuviera caminando atrás de nosotros. Volteamos y ahí venía. Era un burro gris, con el hocico manchado de lodo. Pero lo más escalofriante es que venía parado, caminando en 2 patas. No iba corriendo, no se tambaleaba. Iba caminando como si supiera hacerlo de toda la vida. Nos quedamos helados, impactados y notablemente asustados. Y fue entonces cuando ese burro se detuvo. Nos miró directamente a los ojos y lo más escalofriante fue que soltó una risa. Pero no era una risa normal. Era una carcajada fuerte, grave, como de un señor borracho. Nosotros al ver esta escena y escuchar lo que escuchamos, salimos corriendo como locos. Fue entonces cuando llegamos a la casa. Contamos todo lo que nos había pasado en el trayecto, pero nadie nos creyó. Nos juzgaron de locos. Nos dijeron que estábamos inventando todo eso y que era producto de nuestra imaginación. Pero al día siguiente, otros 2 niños también tuvieron la desfortuna de verlo. Igualmente, nadie les creyó, y después de ellos fueron otros 2. Siempre cerca de la escuela, siempre entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Lo más raro es que nunca lo vieron los adultos, solo los niños, y siempre a la salida de clases. Una señora nos dijo que esto era un nahual que quería llevarnos. Otra persona decía que era un espíritu burlón. Esto pasaba porque, según ella, alguien había muerto dentro de esa escuela hace años atrás. Pero la explicación que nos dio más miedo fue la historia de Don Carmelo.
un viejito del pueblo, que nos dijo algo que nunca se nos olvidó. Ese burro no es un burro, es algo disfrazado, y le encanta asustar niños para alimentarse de su miedo. Además, que le provoca una diversión tremenda ver sus caras de susto. Después de esto, empezaron a mandar a los niños acompañados. Nos recogían los papás o los hermanos grandes. Y fue entonces cuando el burro dejó de aparecer. Dicen que se fue al pueblo vecino, porque después lo empezaron a ver en la comunidad de Santiago, haciendo lo mismo, parado, caminando en dos patas, riéndose, siguiendo a los niños. Yo la verdad no sé qué era, pero nunca he vuelto a escuchar una risa como esa, una risa que no sonaba viva. Es desde entonces que cuando escucho rebuznar un burro, la piel se me pone chinita y me da escalofríos. Porque puede que no sea un burro. Puede que sea este ser que vimos cuando éramos niños. Y este puede estar buscando niños otra vez para su diversión y alimentarse de su miedo. Mi abuelo se llamaba Don Lauro. Era un hombre serio, de esos que hablan poco y solo cuando tienen algo que decir. Era un campesino de toda la vida, de esos que tienen el rostro firme, las manos duras y los ojos que te atravesaban con una sola mirada. Él vivía en una parcela a las afueras de un pueblo de Oaxaca, en una casita de adobe, la cual estaba rodada de milpas y cafetales. Desde que yo era niño, me intrigaba que nadie en el pueblo se atrevía a hablar mal de él. Y no era porque lo respetaran, sino porque le tenían miedo. Mi abuelo siempre estaba solo, y había algo en su presencia que imponía. Los perros le huían, los niños no se le acercaban, y las gallinas, cuando él pasaba, dejaban de cacarear. La noche en la que pasó todo, yo tenía 16 años. Mis primos y yo habíamos ido a quedarnos con él durante las vacaciones. Mi madre decía que nos haría bien estar en el campo un tiempo, alejándonos del ruido y el estrés de la ciudad. La verdad, al principio me encantó la idea. Nos la pasábamos ayudándole a cortar leña, limpiar los surcos y juntar café. Al principio todo fue normal, hasta que una noche escuchamos ruidos en el monte. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, y la letrina quedaba hasta el fondo del terreno. Uno de mis primos, a quien llamaremos Elías, tenía ganas de ir al baño, y cuando no aguantó más, tuvo que ir a esa letrina. Después de unos minutos, escuchamos un grito aterrador. Cuando nos paramos a ver qué era, vimos que Elías venía corriendo. Él estaba blanco, temblando, diciendo que había visto una figura negra con ojos rojos, la cual lo estaba mirando desde entre los árboles. Cuando nos contó esto, nos reímos de él. Pensábamos que nos quería asustar. Pero después empezaron los aullidos, unos aullidos largos y profundos. No eran de perro ni de coyote. No eran de ningún animal conocido. Era un sonido raro, como una mezcla entre un rugido y un lamento. Cuando escuchamos esto, cerramos la puerta con seguro y corrimos a nuestras camas. En ese momento, escuchamos que alguien salió del cuarto de mi abuelo. Nos paramos y nos dirigimos a la ventana para ver quién era. Era mi abuelo, quien se nos quedó viendo con los ojos enrojecidos. Se acercó a nuestro cuarto, abrió la puerta y dijo algo que jamás voy a olvidar. No salgan de noche, y si oyen algo, no lo miren directo, porque si lo miran, es posible que no los deje ir. Después de esto, mi abuelo se fue a su cuarto nuevamente, y nosotros cerramos puertas y ventanas, pero ya no podíamos dormir.
Allá afuera los aullidos cada vez eran más cercanos, hasta que en un momento los perros del rancho comenzaron a llorar como niños. Literalmente, estaban aullando de miedo. Y entonces pasó. Desde la rendija de la puerta principal, vimos a un animal enorme pasar por el patio. Era un perro, pero no era un perro a la vez. Caminaba en dos patas como si fuera humano. Su pelaje era oscuro, denso, y tenía los mismos ojos que mi primo había descrito. Grandes, profundos y rojos, como dos carbones encendidos. Este animal se quedó un segundo frente a la casa, y fue cuando lo vimos todos. Mi primo Elías, mi hermana Marisol y yo. Cuando estábamos todos viéndolo, ese ser nos miró, olfateó el aire como si nos estuviera oliendo, y después se marchó. Al día siguiente nadie dijo nada. En el desayuno, todos estábamos callados, hasta que mi abuelo levantó la vista y dijo: si alguien se asustó anoche, que se lo guarde, porque hay cosas que uno no debe estar contando. Ahí supe que él sabía, y más que eso, empecé a imaginar que él era el que anduvo rondando anoche. Y esta sospecha se confirmaría días después por accidente. Un día que mi abuelo salía al pueblo para hacer su despensa, entramos a su cuarto. Ahí fue cuando estuvimos esculcando en su ropero y encontramos una caja de madera. Una caja forrada con piel de animal. Dentro tenía cosas raras. Garras, colmillos, un amuleto con símbolos extraños y una piedra negra que, al tocarla, estaba muy caliente. Tan caliente que te quemaba. Literalmente sentí que había tocado un carbón encendido. Cuando mi abuelo llegó del pueblo nos sentamos a comer. Y fue en ese momento que mi primo le preguntó directamente: ¿usted es un nahual? Mi abuelo no respondió. Solo nos miró como si fuéramos unos niños tontos. Y luego, con la misma voz firme de siempre, nos dijo: yo soy lo que me tocó ser. No elijan ver lo que no están listos para entender. Después, terminó su comida y salió de la casa. Desde ese entonces, algo cambió entre nosotros y él. Nunca más dormimos tranquilos en esa casa. Y aunque nadie lo confirmó con palabras, todos sabíamos la verdad. Estoy seguro que mi abuelo no era un simple hombre. Él era un nahual. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.